Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar por acá. Em, bueno, vamos a ir iniciando. Comentarles primero que todo que esta charla, este webinar que tenemos hoy está bajo el contexto de un festival, pues, que es a nivel global. Se llama el Agile 20. Básicamente es un evento que conmemora los 20 años de la firma del Manifiesto Agile. Entonces, pues es un gusto de verdad tenerlos por acá. Meli nos ayuda con el siguiente slide, por favor. Ujú. Básicamente, y algo que sí es bastante importante, es pues informarles que el festival tiene un código de conducta, el cual esencialmente requiere que todos los participantes en los eventos del festival, tanto nosotros expositores como ustedes en este caso audiencia, se traten entre sí con respeto y con amabilidad. Y esperamos que así sea. Sin embargo, si no fuera el caso, por favor pueden contactarnos a nosotros como organizadores del evento, o si tuvieran aún así algún problema, enviar un correo a eventsconduct@agile20reflect.org. Ahora les podemos pasar también el, el correo, pero esperamos que no sea necesario y que realmente pues todos disfrutemos de este evento, y como les decía, se realice en un marco de muchísimo respeto entre todos. La siguiente. Y ya para ir entrando más en detalle, pues y ya bienvenidos de nuevo a este webinar. El tema de hoy es Agile Analytics. Es pues digamos, un tema bastante nuevo, y nuestra idea o el propósito de hoy es que ustedes tengan herramientas o por lo menos un concepto bastante claro de qué se trata Agile Analytics, y que puedan pues interactuar con nosotros para ir viendo lo que van aprendiendo en el transcurso, y que podamos también evacuar sus dudas con respecto a este tema. Y ya para presentarnos. Buenísimo, gracias Mari. Bueno, mi nombre es Kevin Chacón. Yo laboro como científico de datos, como Data Scientist en Growth Acceleration Partners. Y para contarles un poquito de mi background académico, tengo una especialización en ciencia de datos en la Universidad Zenfotec, acá en Costa Rica. También soy certificado Scrum Master con toda la parte de Agile, ingeniero industrial de base, y pues ahorita estoy cursando también una maestría en computación en el Tecnológico de Costa Rica, en el TEC. Amante del café 100%, y pues nada, desde ya espero que disfruten mucho el webinar, y acá estamos. Ojalá que les quede todo muy claro, y también cualquier duda, pues por ahí se las vamos a estar contestando. Gracias, Kevin. Bueno, mi nombre es Mariela Gamboa. Yo laboro en Growth Acceleration Partners desde hace casi 8 años. Para el contexto de esta presentación, pues quería comentarles que yo tengo una especialización en ciencia de datos, también del TEC. Soy Scrum Master, ahorita trabajo también, o tengo ese rol también, y mi background es en computación. Tengo del Scrum Alliance, soy certificada como Scrum Master, y como tengo la credencial 1 y como Certified Agile Leader. Para ir entrando un poco en agenda, les comento lo que vamos a ir viendo hoy, para que tratamos de armar la agenda en que tuviera algo, o que tuviera sentido dentro del contexto de lo que queremos pues hablarles hoy, que es sobre Agile Analytics. Entonces vamos a comentarle un poco sobre el Data Pipeline, sobre algunos de los roles que podríamos encontrar dentro de este tipo de proyectos, cuáles son o cuál es el skill set que maneja una persona que trabaja en un rol de data. Ya entrando un poco más en materia de la parte de Agile, vamos a ver de qué se trata esto de Agile en la parte de Analytics, cómo se puede aplicar, algunos principios, el proceso como tal, y luego Kevin también nos va a explicar o nos va a dar un ejemplo real, digamos, de cómo esto se podría aplicar. Súper. Entonces, para ir comenzando, bueno, el primer punto era Data Pipeline, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de Data Science o ciencia de datos, que es como este término tan de moda ahorita, realmente lo que estamos hablando, lo que nos estamos refiriendo, es a un flujo de trabajo muy específico.
¿verdad? Donde en esencia decimos que tenemos 4 grandes etapas, que son las que se ven en el gráfico de la derecha. La primera etapa es el data ingestion, o es básicamente cuando yo ingiero o cuando voy a extraer los datos de mis diferentes fuentes de datos para pues empezar mi análisis, ¿verdad? Yo ahí invierto una cierta cantidad de tiempo. Después vengo con el data wrangling, que en esta etapa realmente lo que hacemos es empezar a lidiar pues con todos esos datos que posiblemente vayan a estar en un formato que no nos funciona o que no nos dice mucho del valor que queremos extraer de ellos. Entonces tenemos que empezar precisamente a hacer transformaciones, a ver cómo lidiamos con esos datos, pues para irlos estructurando de la manera que nos funcione de acuerdo al análisis que queremos realizar. Después viene el Data Analysis y Visualization, que ahí básicamente lo que hacemos es, ya una vez que tenemos los datos estructurados, limpios y transformados, pues ya ahora sí podemos ir y analizar la información para empezar a generar insights, ya sea para el negocio o para las personas interesadas. Muchos de estos insights de nuestro análisis que hacemos, pues lo comunicamos a través de visualizaciones, para que sea fácil de entender, para que haya una historia y demás. Y el último punto es el decision making. Y este punto, si ven en la gráfica, es el que menor tiempo tiene, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Bueno, como dice el título, realmente la ciencia de datos, el objetivo macro de la ciencia de datos es permitirnos hacer decisiones educadas. Con todo este flujo que ya hemos visto, que ya llevamos para analizar los datos, la idea es que el tomador de decisión tenga la habilidad de tomar una decisión muy rápido. ¿Por qué? Si estamos hablando de un negocio, pues sabemos que el ambiente y el ecosistema de negocio puede cambiar de un día para otro y necesitamos precisamente este tipo de habilidad pues para mantenernos a flote y seguir siendo líderes dentro de la industria. A la izquierda lo que se muestra es una frase que siempre me ha llamado mucho la atención de Einstein, donde básicamente él dice, si yo hubiera tenido una hora o si yo tengo una hora para salvar al mundo, yo gastaría 55 minutos definiendo el problema y solo 5 minutos resolviendo o encontrando la solución. Y eso es precisamente el funcionamiento o el día a día de lo que nosotros hacemos en ciencia de datos. Eso es como lo manejamos. Si quiere, Mary, pase ahí a la siguiente. Entonces, acabamos de ver un flujo que involucra diferentes partes, ¿verdad? Desde ingerir los datos, transformarlos, analizarlos y pues obviamente el tomador de decisiones. Entonces, eso nos lleva a que dentro de los equipos de ciencia de datos existan diferentes roles. Y en la calle y en los negocios vamos a escuchar desde Data Engineer, Machine Learning Engineer, Data Architect, Business Analyst y Data Scientist. Estos 4 que se muestran acá tienen un rol muy específico dentro del pipeline que les acabo de comentar. Por ejemplo, si pensamos en ingerir los datos, realmente ahí lo que vamos a necesitar es una persona con mucha habilidad para ir y conectar diferentes fuentes de información, extraer los datos y tener todo ese conocimiento de bases de datos, de procesos de ETL, que ya les explico qué es ese término, y también de Big Data. Esa persona se le llama Data Engineer y usualmente tiene un background mucho más técnico. Es una persona que posiblemente venga de software, software engineering y demás. ¿Qué significa ETL? Bueno, ETL es simplemente un proceso y significa extract, transform and load. En español es extraer, transformar y cargar, que es básicamente la primera etapa del pipeline. Vamos, extraemos, transformamos los datos y los cargamos dentro de nuestra base de datos o nuestro repositorio de información donde necesitamos o donde vamos a ir a hacer el análisis como tal. Y cuando hablamos de Big Data, que es otro término súper de moda ahorita, básicamente lo que nos estamos refiriendo es que si nosotros tenemos una base de datos o tenemos 10 bases de datos, posiblemente las herramientas con las que trabajamos nuestro día a día sean lo suficientemente poderosas para ir a hacer análisis sobre esa información. Lo que pasa es que cuando ya estamos hablando de millones o billones de registros de información, esas herramientas empiezan a quedar cortas y vamos a necesitar nueva tecnología y otros métodos de análisis precisamente para poder ir a lidiar con ese tipo de información. El Big Data tiene como diferentes Vs, son como 5 y ya va como por 9, pero realmente inicia con 3 Vs principales, que es volumen, o sea, tenemos muchísima cantidad de información,
Variedad. Tenemos todo tipo de información desde redes sociales, dispositivos de Internet de las cosas, podemos tener bases de datos y demás. Y tenemos velocidad. Es decir, la velocidad con la que nos entran esos datos es sumamente rápida y por ello es que necesitamos otras herramientas y a eso es lo que le llamamos Big Data, un ecosistema de Big Data. Por otro lado, cuando trabajamos en este tipo de situaciones o este tipo de escenarios, necesitamos un Data Architect, que es el tercer bloque que ustedes ven por ahí. ¿Qué es el Data Architect? Básicamente es esa persona a cargo de todas esas plataformas de Big Data. Es esa persona que dice, mira, yo sé que la plataforma que necesitamos es esto, estas son las tecnologías, las hago escalables, porque si tenemos, por ejemplo, 10 computadoras para analizar y de un pronto a otro necesitamos 20, bueno, el Data Architect es esa persona a cargo de ese tipo de necesidades y es el que precisamente hace toda la arquitectura o estructura de lo que necesitamos. Después está el Business Analyst. El Business Analyst, como yo le conozco, es como el Data Bridge. En esencia, lo que sucede en ciencia de datos es que uno puede ir a analizar mucha información y utilizar modelos matemáticos muy robustos que si no comunica esa información o esos insights de una manera clara para los interesados, llámese tal vez personas no tan técnicas como la persona que realizó el análisis, pues no se va a generar ningún valor al final del día. Para eso es que están los business analysts. El business analyst es aquella persona que logra entender y tiene un bagaje técnico que le permite comunicarse con esas personas analistas, pero a la vez tiene todas las habilidades y conocimiento de negocio para ir a traducir esos insights que se han descubierto en el análisis, pues a terminología de negocio como tal. Esa persona, por supuesto que tiene que ser storytelling, tiene que saber contar historias y tiene que saber también utilizar herramientas de visualización, pues para mostrar los gráficos de manera correcta. Y el último es el científico de datos, y lo dejo de último porque al científico de datos se le llama como el data wizard o un unicornio. ¿Y por qué se le conoce así? Bueno, el científico de datos, como ahorita vamos a ver en la presentación, básicamente es una persona que tiene mucho conocimiento a nivel de computación, tiene habilidades para programar en diferentes lenguajes. Los más conocidos en ciencia de datos son Python, R, SQL, pero también hay otros como Java, C, Scala de diferente índole, dependiendo de la necesidad. Y el científico de datos debe tener ese conocimiento técnico. Pero también el científico de datos es aquella persona que va y desarrolla modelos matemáticos. Entonces, ya no solo tiene que tener bagaje técnico en computación, sino también un bagaje técnico a nivel de investigación matemática estadística para ir a generar modelos que le permitan predecir y calcular cuáles son los resultados del análisis que está haciendo. Para eso es que utiliza todo ese conocimiento y fundamento matemático. Y por último, el científico de datos, em, él puede ser muy bueno programando y puede ser excelente en matemática y estadística, pero si no tiene conocimiento de negocio, precisamente o posiblemente no va a poder generar ningún valor real al negocio como tal. Imaginemos este ejemplo. Supongamos que yo trabajo en la parte de salud. Yo puedo ser muy bueno programando y muy bueno en mate, pero voy y hago un modelo para predecir cáncer o tumores malignos y benignos con un 99% de precisión. Matemáticamente eso está genial. Son 99 casos los que mi modelo matemático puede predecir. Sin embargo, a nivel de salud, un 1% puede significar miles de personas que mi modelo no está pudiendo identificar a tiempo o correctamente que tiene un tumor maligno y que se están pasando como un tumor benigno. Entonces, si yo no tengo ese contexto de negocio, ese contexto de industria o área como científico de datos, posiblemente no voy a poder generar ningún valor. Por eso es que se les conoce como el unicornio, porque tienen que tener todas estas características. Si queremos, pasamos, Meli. Y acá en este gráfico se ve muy claro lo que les acabo de decir. Básicamente acá lo que decimos es, para hacer ciencia de datos necesitamos tres pilares: negocios, matemática y computación. Si usted une dos de ellos, por ejemplo, si une matemática y computer science o computación, va a tener machine learning, que ahorita vemos ese término más adelante. Pero eso no es suficiente para hacer ciencia de datos. Si tenemos solo negocio y matemática, somos
analistas de negocio, si tenemos negocio y computación, somos desarrolladores, pero cuando tenemos las dos es que realmente empezamos a hacer ciencia de datos. Si quiere, pasa. Y en la diapositiva anterior les comentaba que, bueno, la ciencia de datos entonces al final del día termina siendo un flujo de trabajo que nos permita analizar datos que en primera instancia no nos dicen nada mediante diferentes algoritmos para llegar a ciertos insights de negocio. Bueno, eso nosotros lo hacemos a través de algoritmos de aprendizaje de máquina, lo que se conoce en la calle como Machine Learning, ¿cierto? El Machine Learning es básicamente el unir esas tres habilidades que les acabo de decir, crear un modelo matemático y ese modelo ir a aplicarlo a los datos. ¿Cómo logramos eso? Bueno, es este flujo que vemos ahí. Para lograr nosotros algoritmos de aprendizaje de máquina, lo que hacemos es en una primera etapa definir el problema, que ahí es donde recuerdan, invertimos la mayor cantidad de tiempo y después diseñamos nuestra solución o nuestro modelo. Esa solución o modelo va a pasar a evaluarse y tenemos métricas estadísticas donde nos dicen la precisión o lo que necesitemos evaluar que haga sentido en ese escenario. Y posiblemente nos vamos a tener que volver a diseñar otra vez porque nos dimos cuenta que nuestro modelo o hemos descubierto cosas nuevas donde nuestro modelo no aplica. Y este círculo o esta iteración va a ser repetidamente la que la vamos a tener que hacer antes de poder llegar a un diseño final de un modelo de aprendizaje de máquina o de ciencia de datos real. Esto, si llegamos al modelo final, pues ahí es donde vamos a empezar a generar valor. Pero si ven esa iteración que vemos entre diseño y evaluación, es lo que precisamente empieza a incorporar complejidad al proceso de ciencia de datos. Y si ustedes recuerdan que este proceso además involucra personas de diferentes roles, data engineer, data scientist, etcétera, pues el proceso es bastante complejo gestionarlo, liderarlo, y por eso es que el Agile Analytics viene como una forma para precisamente poder gestionar esta complejidad que se presenta. De esta manera, si quiere, pásame, es que ya mi compañera Mari va a empezar a hablar mucho más de lo que es Agile Analytics y vamos a empezar a hacer ese match entre ambas áreas. Perfecto. Gracias, Kevin. De hecho, tenía una pregunta. Me gustaría saber también acá entre ustedes y ahí nos van a ayudar con un pool porque me gustaría saber qué nivel de conocimiento tienen ustedes en metodologías ágiles, qué tanto han escuchado el término, saben lo que significa. Entonces, nos gustaría que nos compartan esa parte de esa información y para saber un poco como cuál es el background que tiene cada uno de ustedes. Entonces vamos ahí con esa parte de la pregunta. Gracias. Nos comparten la respuesta en el chat. Ok, acá Vanessa dice que 1, Raúl es bastante experimentado, José 2, 4. Bueno, creo que tenemos de todo un poco, ¿verdad? La mayoría acá 3 y 4. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es esto. Muchísimas gracias a todos. Buenísimo. Veo varios desarrolladores por ahí. Me gustaría tal vez saber si alguien tiene un background que no sea software, que sea más bien tal vez en manejo de proyectos, pero no de software. ¿Hay alguno por acá? Que nos ponga ahí en el chat o que nos levante la mano. Ingeniero industrial, buenísimo. Economista, genial. Bueno, esto nos queda súper bien porque es interesante con esto que nos comentaba Kevin, que de hecho las personas que son científicos de datos o que tienen alguno de estos roles que nos comentaba Kevin anteriormente, hay mucha gente que viene de un background de software, pero también nos encontramos muchísima gente con un background en matemática, inclusive ingenieros industriales, economistas, gente de ciencias actuariales, etcétera. Entonces es muy interesante em, porque justamente uno ve que esto de Agile Analytics, pues tradicionalmente Agile ha sido utilizado perdón, Scrum, digamos, por poner un ejemplo, ha sido muy utilizado para proyectos de desarrollo de software, pero viendo uno como un término como Agile Analytics está empezando a sonar, es como vamos viendo otras
digamos, ya realmente otras áreas donde también aplica. Entonces, es más o menos de lo que queremos hablar y cómo también desde nuestra experiencia hemos tratado de agregar también esto a los proyectos que se vengan o que tengan digamos que tengan esta parte de analytics dentro de ellos. Creo que podríamos pasar a la siguiente. Y tal vez como para las personas que no tienen tanta experiencia, por ahí vi un par de unos y dos, les explico así brevemente y básicamente Agile lo vemos como un proceso iterativo, una forma iterativa de manejar proyectos, de hacer manejo de proyectos. Como les digo, se ha utilizado mucho en desarrollo de software, pero realmente aplica para muchas áreas y Analytics es una de ellas. Básicamente lo que tratamos es de generar valor mediante incrementos. Y uno de los pilares también es hacer inspecten, adapte lo que estamos haciendo y responder al cambio. ¿Cómo hacemos esto? Entre más rápido tratemos de entregar, más rápido vamos a fallar y más rápido vamos a saber qué es exactamente lo que, o vamos a ir llegando poco a poco a la solución que realmente se quiere. Esto, como les digo, se ha utilizado mucho a nivel de software, pero realmente vamos a ver cómo eso lo podemos aplicar a muchos tipos de proyectos. Por ahí vemos al lado derecho muchísimas palabras que a veces cuando uno habla de Agile vienen a la mente, es desarrollo, ingeniería, sprints, procesos, backlog, epic, ese tipo de cosas, pero realmente al final es una cuestión de un mindset también, una forma de hacer las cosas, más allá de un framework que podamos estar utilizando, que como dicen los compañeros, está Kanban, está Scrum, etcétera. Pero más allá de eso, también nos basamos en principios y en valores, que es básicamente de lo que nos valemos en este caso para hablar de una cuestión como más de Agile Analytics. Podemos ir a la siguiente. Y ya hablando de Agile Analytics como tal, básicamente, como decía Kevin, ya un equipo, digamos, de científicos de datos, lo que tratan de hacer es realizar o, digamos, convertir datos en insights, en algo que realmente nos dé valor a un negocio. Entonces, para esto no se requiere solamente que tengamos los tools que son los correctos, sino también un approach que sea correcto. Es decir, tenemos que saber cómo manejar un proyecto en este caso, de Data Science, para que realmente podamos sacar los insights que en nuestro caso un cliente estaría necesitando. Entonces, cuando hablamos de Agile Analytics, lo que utilizamos es un approach que esté basado en ciencia de datos para hacer o para utilizar todo eso que hemos aprendido cuando utilizamos otras metodologías como Scrum o como Kanban y aplicarlos acá. Entonces, en el caso de nosotros, que hemos sido tradicionalmente una empresa de desarrollo de software, hay ciertos, digamos, metodologías, ciertos tips, digamos, que hemos encontrado a lo largo de los años que están basados en ese propiamente desarrollo de software y que nos hemos dado cuenta que más allá de una estrategia para desarrollar un producto de software puede funcionar realmente para otros tipos de proyectos. En, en el siguiente slide vemos como por ejemplo esto que les comentaba de la firma del manifiesto Agile, donde se hablaba de estos cuatro principios, perdón, de estos cuatro valores, cómo realmente podríamos adaptar, por ejemplo, esos valores a lo que necesitamos ahora en Analytics o el valor que generamos en Analytics. Entonces, bueno, para los que no están tan familiarizados con estos valores, básicamente están basados en los que se firmaron hace 20 años en un manifiesto y lo que hacemos es, le damos valor sabemos que es importante a los ítems que están a la derecha, pero le vamos a dar más importancia aún a los que están a la izquierda. ¿Alguno de los que están acá ya había escuchado de estos valores, no específicamente estos de Analytics, pero los habían escuchado dentro del contexto de Agile en general? Y tal vez ahí por el chat nos comentan.
Ajá, sí, correcto. Como dice, por acá están en el manifiesto Agile. Bueno, les comento un poco. Básicamente, en el manifiesto lo que hay son 4 valores y 12 principios. Entonces, ahora lo que se dice es, también podemos tomar esto y adaptarlo no solo a software, por ejemplo, sino también a lo que generamos cuando estamos hablando de analytics. Entonces, el primero queda completamente igual, son individuos e interacciones, lo valoramos por sobre los procesos y las herramientas. El número 2, de hecho, puse aquí como en itálica lo que exactamente cambiamos del principio original para adaptarlo un poco a Analytics como tal. Entonces, tendríamos Data Warehouses y BI Systems, sistemas de Business Intelligence, sobre una documentación comprensiva. Entonces, valoramos más que realmente tengamos un sistema o un Data Warehouse trabajando a tener una documentación súper extensa sin que realmente pues tengamos algo que le dé valor al cliente. End users y stakeholders, la colaboración entre ellos o colaboración con ellos sobre los contratos o la negociación que tengamos inicialmente. ¿Por qué acá? Y si para los que recuerdan los valores, digamos, que vienen originalmente en el manifiesto, esta parte realmente lo que dice es Customer Collaboration. ¿Por qué acá lo cambiamos? Y puede ser más bien como ir un poco más general y hablar de usuarios finales y de stakeholders, porque realmente acá la comunicación es vital y no hablamos solo de un cliente, sino hablamos hay muchísimas personas que pueden estar involucradas. Entonces, también por ahí vemos cómo eso se puede adaptar. Y el número 4, que es responder a un cambio por sobreseguir un plan que ya tengamos. Ese principio sí queda intacto. Y como les decía, lo que hacemos es, le damos importancia a los dos, pero vemos una importancia mayor sobre los ítems que están en los principios a la izquierda. Vamos al siguiente slide. Y acá lo que hago es, o lo que tenemos en esta imagen, es básicamente un diagrama de cómo sería un proceso ya, digamos, o una metodología que podríamos utilizar para crear un sistema ya de analytics. Entonces, em, como decía Kevin, hay diferentes roles y probablemente los diferentes roles se van a ir involucrando en diferentes etapas de todo este proceso, pero esto resume muy bien lo que podría ser un proceso. Entonces, en este caso específicamente, esto es un diagrama es un modelo que se llama CRISP-DM, es un approach bastante utilizado por expertos en minería de datos y básicamente los pasos son entender el negocio, pasamos a una parte de entender los datos, no solo el contexto de negocio que hablaba Kevin, sino los datos que tengo y cómo los puedo utilizar. Pasamos a un proceso de preparación de esos datos, de modelado como tal, que hay diferentes técnicas, etcétera, y no voy a entrarme mucho en la parte técnica, y luego a la evaluación de lo que estoy generando. Algo muy interesante y que podrán notar en el diagrama es que realmente es muy iterativo y podrán ver que hay flechas para allá y para acá en todos los estados. ¿Qué significa eso? Que yo perfectamente puedo estar evaluando mi modelo y me doy cuenta de que tengo que devolverme a la parte de entender el negocio. Es perfectamente factible, hay un va y viene y eso no es porque se esté haciendo mal, sino porque realmente hay mucho insight que se va dando y que realmente conforme vayamos avanzando en el proceso, nos damos cuenta de que tenemos que devolvernos en alguno de los pasos, de que hice la preparación de los datos, pero después tengo que ir a entenderlos de nuevo, ese tipo de cosas. Eso hace que el proceso como tal sea diferente, por ejemplo, a desarrollar una aplicación de software y que por eso también tengamos como principios que tener en cuenta. Entonces, no es simplemente una cuestión de hago este paso, hago este paso, hago este paso, y es una cuestión muy secuencial, sino que realmente hay una iteratividad propia del proceso que involucra esta parte de analytics. Podríamos ir a la siguiente. Entonces, básicamente, pues a lo que llegamos es
Además de esos valores, también podríamos tener ciertos tips y lo que podríamos llamar, digamos nosotros, un manifiesto de lo que nos dice de cómo manejar entonces un proyecto de este tipo. Dado esa naturaleza, ¿verdad?, que tiene de que es muy específico los procesos y de que el proceso como tal es tan iterativo. Entonces, hay una serie, digamos, de aspectos que podemos tener en cuenta. Lo primero es iterar, 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 básicamente. Los insights o lo que se le puede sacar a los datos que nosotros tengamos no aparecen en la primera vez que nosotros tratamos de explorar esos datos o que tratamos de hacer algo con esos datos. Realmente pueden haber muchísimas iteraciones antes de que realmente nosotros logremos sacar. Básicamente es un componente esencial la iteración del proceso como tal, a muchos niveles, desde la extracción, desde la visualización, desde producir insights. Entonces, cuando construimos algo o hacemos analytics, iteramos por naturaleza, como les decía en el diagrama anterior, es algo propio del proceso. Lo otro es que muchas veces lo que tenemos que entregar es un output intermedio de lo que estamos generando. Es decir, no siempre vamos a, como les decía, no siempre vamos a tener lo que necesitamos a la primera. Entonces, hablamos mucho de experimentos porque todo lo que vayamos generando en el proceso también tiene valor. Quizás no estemos llegando ya a lo que necesitamos, pero está generando valor. Y entonces eso también es importante, que no solo vamos a entregar un producto final, sino todo el proceso por el que estamos pasando es importante, y es importante que también pues se muestre, ¿verdad? Em, También una cuestión de que los experimentos o esos prototipos también tienen valor sobre solo implementar tareas o solo hacer y hacer y hacer. Realmente no necesariamente se trata de entregar cuestiones que ya estén completas, sino que también encontramos mucho valor o hay mucho valor digamos, en charts, en cosas intermedias que tengamos por ahí. También integrar, digamos, la opinión de los datos. En esto sí es muy importante porque por lo general nosotros nos basamos en, bueno, cuestiones de negocio, nos basamos en el cliente, etcétera. Pero ¿tiene eso realmente todo o de ahí es lo único que podemos sacar? Realmente el hecho de lo que nos vayan diciendo los datos, eso es un factor más que tenemos que considerar acá en el contexto, digamos, de Analytics y de Agile Analytics. Entonces, no es simplemente lo que diga el negocio, no es simplemente lo que diga el cliente, no es lo que digan, en este caso, los científicos de datos, sino también dependemos mucho de lo que los datos nos dejen hacer. Entonces, eso también es importante. Básicamente, conforme vayamos avanzando, puede ser que cambiemos el path de lo que queríamos hacer, y esto va muy relacionado también a los datos, digamos, no significa solo esto es lo que quiero hacer y esto es lo que llegamos eventualmente. Kevin, por ejemplo, podría darnos muchísimos ejemplos de cuando uno tiene algo en mente y cree que a eso va a llegar, y no necesariamente ese es el objetivo final o eso es a lo que llegamos, sino que muchas veces tenemos que ser ágiles de hecho y adaptarnos e ir cambiando el approach con el que vamos ejecutando tanto el approach como realmente nuestro path o lo que llegamos o lo que vamos a llegar a tener, dependiendo de muchas cosas. Ya les digo, los datos, de lo que realmente tenga valor para el cliente, etcétera. Entonces no es una cuestión solo de esto es lo que tengo y esto es a lo que voy a llegar, y que eso no va a poder cambiar. Eso va a depender mucho de lo que este proceso iterativo nos vaya dando. Y por último, digamos, tener una meta como tal. Entonces, muchas veces no vamos a poder llegar siempre exactamente a lo que vamos a necesitar, pero todo el proceso que nos hace llegar a ese punto o a decir esto sí funciona, esto no funciona,
tiene mucho valor. Entonces, cuando se trabaja en Analytics, es importante no solo describir o llegar a un estado final donde decimos, ok, esto fue lo que se logró hacer, sino que el proceso como tal tiene mucho valor y todo lo que se intentó, digamos, como en medio de. Podríamos ir a la siguiente. Em, y ya como para darles un ejemplo como más real, quería como comentarles algunos de, digamos, de las ceremonias, por ejemplo, que hemos tratado de incluir dentro de estos equipos que hacen ciencia de datos, que hacen analytics y que realmente tenemos, ya sabemos o tenemos de antemano ciertas estrategias que nos han funcionado en otros equipos que no necesariamente hacen proyectos de este tipo. Y lo que hemos tratado de hacer es cómo encontramos y cómo nos adaptamos a que esos equipos también trabajen bien. Algunas de las metodologías o de las estrategias que hemos utilizado van mucho como por una estrategia de Scrumban. Scrumban es un híbrido entre Kanban y Scrum, y hemos encontrado que es una buena receta, digamos, para un equipo de este tipo. Entonces, por ejemplo, el tener daily meetings, darnos cuenta o tratar de de hacer verificación de los requerimientos, follow-up de los blockers, eso nos ayuda mucho también a reducir el tiempo que la gente está sin tareas asignadas. También hemos llegado a implementar sesiones como de groomings con los equipos, entonces tenemos como mucho feedback por parte del cliente, mostramos resultados, lo que les comentaba, no solo esto es lo que llegamos a hacer, sino mira, por acá voy, esto es lo que he estado intentando, ¿qué les parece? Se comparte con todo el equipo, pero también se da un espacio para el cliente, para que el cliente pueda dar ese feedback que de nuevo, entre más temprano es mejor, y entonces ese tipo de ceremonias, tipo grooming, donde vamos viendo requerimientos, pero también cambiando el path en caso de que sea necesario de lo que estamos haciendo, le hemos encontrado muchísimo valor. Y también a las famosas retrospective meetings que se dan tanto en el contexto de Scrum. Entonces hemos utilizado, digamos, diferentes formatos y nos hemos ido adaptando ahí para siempre tener un espacio, digamos, como equipo, para tener, digamos, esa mejora continua en el proceso y sobre todo, pues, compartir los aprendizajes que vayamos teniendo em, conforme vamos avanzando. Em, y en la siguiente diapositiva les comparto también algunos digamos, de las métricas que hemos utilizado, porque ¿por qué pensamos en métricas? Al final, si uno se pone a ver los datos y lo que quiere lograr un cliente con esto, pues, es un negocio al final, ¿verdad? Los clientes podrían perfectamente preguntarnos, al igual que con cualquier otro proyecto, cuánto vamos a durar, si podemos estimar cuánto tardaríamos en realizar una cantidad X de modelos, cuántos modelos podríamos construir en cierto tiempo. Entonces, al final, aunque sea un proceso iterativo y aunque a veces sea un poco más o sea complejo o esta iteratividad le agregue tanta complejidad, pues necesitamos también explicarle a las personas o tener un estimado de cómo como equipo, digamos, podríamos responder ante una necesidad específica. Entonces, pues es importante también establecer un flujo de trabajo. Muchas veces se utilizan boards de Kanban. Estas tres métricas, por ejemplo, son muy utilizadas en Kanban y las hemos utilizado nosotros también porque eso nos ayuda al final de cuentas a medir, a mejorar y entender cómo el equipo está trabajando. Cuando se traquean métricas, pues es muchísimo más fácil entender el flujo, determinar cuellos de botellas, dar visibilidad. Si uno recolecta este tipo de datos, inclusive podría predecir, digamos, el desempeño en un futuro y como les digo, basado en eso, qué sé yo, hacer estimaciones. Entonces, eso es importante, a pesar de que estamos trabajando en un contexto diferente, no dejar de lado, por ejemplo, este tipo de cosas como las métricas. Entonces, hay algunas que hemos estado utilizando
El primero es el throughput, que es básicamente sobre rendimiento. Lo que se hace es medir el número de cartas o de etiquetes que se entregan en un determinado, digamos, rango de tiempo. Entonces uno podría estar hablando de entregamos X cantidad de etiquetes en una semana, X cantidad de etiquetes en un mes. Y al final, pues eso le ayuda a medir también como la productividad que tengamos y el impacto que generamos a nivel de negocio. Al final, si uno entiende cuánto podemos entregar, pues nos da una visión general y nos puede ayudar a tomar ciertas decisiones de negocio. Las otras dos son lead time y cycle time. Básicamente las dos van como por el lado del proceso. Entre esas dos métricas, uno podría promediar el tiempo que procesa o que toma procesar una tarea. Entonces, en el caso del lead time es el total, el total de tiempo, digamos, que se gasta en una tarea desde que se puso, desde que se dijo vamos a trabajar en esto hasta el momento en que se logra completar. Por eso se llama también, que es el tiempo del customer, o sea, lo que para el cliente al final eh, tardó en que esa tarea se llegara a completar. Y la otra es el cycle time, que es lo que nos tardamos nosotros como equipo en realmente desde el momento en que empezamos a trabajar en eso hasta el momento en que lo entregamos. Entonces, se habla mucho de capacidad de respuesta cuando se habla de esta métrica. Entonces, esas son algunas de las que hemos estado como tratando de traquear. Igual va a depender mucho del equipo, de la complejidad del proceso, etcétera. Pero son algunas ideas que, como les digo, hemos tomado de otros procesos, en este caso, una metodología como Kanban, y que hemos tratado de adaptar a Analytics o al proceso que se tiene en Analytics como para hacerlo cada vez pues más robusto, basado, ya les decía, en los principios que vimos al inicio. Em, y eso es más o menos como les comentaba, lo que hemos tratado de ir haciendo, incorporando dentro de estos equipos para tratar de ir haciéndolos o de que tengamos esa metodología o esa mentalidad ágil que al final pues es la que nos ha llevado al éxito de muchos proyectos. Em, Creo que podemos ir a la siguiente porque Kevin nos va a dar un ejemplo ya como más real, un caso de uso em, de esto de Analytics. Así es, gracias Mari. Bueno, básicamente el caso de uso se los queremos presentar como una forma de materializar un poquito todo esto que hacemos en ciencia de datos, ¿verdad? Cuando uno trabaja en software development o desarrollo de software, pues es muy sencillo, es solamente un proceso donde se tiene un objetivo, una necesidad de negocio, se hace un software y se satisface esas necesidades. Sin embargo, a nivel de ciencia de datos, pues es como algo más abstracto, al menos el poder imaginárselo. Si quiere, Meli, nos pasa la diapositiva. El ejemplo que les traemos es sobre Deep Learning. Deep Learning, ¿qué es? En la calle nosotros escuchamos Machine Learning, Ciencia de Datos, Deep Learning, Analytics, y a veces es confuso un poco entender cada uno de esos conceptos. Bueno, lo importante acá es saber que todos los conceptos que acabo de mencionarles caen dentro del ecosistema, por decirlo de alguna forma, de ciencia de datos y que al final todos terminan siendo algoritmos de aprendizaje de máquina. El Deep Learning, por su estructura, que lo vamos a ver en un segundo, es simplemente una estructura específica de algoritmo que nos hace llamarla como Deep Learning. ¿Y cuál es esa estructura? Bueno, básicamente se basa en el funcionamiento de las neuronas de nuestros cerebros. ¿Cómo funciona una neurona? A muy alto nivel, una neurona es como lo que presentamos en pantalla y tiene como tres grandes partes. Tiene las terminales, que es donde ella va a recibir una señal eléctrica, después va a procesar esa señal y va a transmitir por sus dendritas a las demás neuronas una respuesta o una señal de salida. Entonces son como tres partes. Recibo la señal, recibo un input, lo proceso y voy y genero un output, ¿cierto? Si queremos, Meli, pasamos, porfa. Esa idea tan general, pues nos lleva a construir lo que ahora le llamamos las redes neuronales dentro del Deep Learning. ¿Por qué le llamamos Deep? Porque si ustedes ven
la gráfica de la derecha, se las voy a explicar en un minuto, tiene como diferentes capas. Entonces es como un análisis profundo, un aprendizaje que se va haciendo por capas y eso es todo o esa es la razón esencial del por qué se llama Deep Learning. Pero hacémonos el de la izquierda un momento. El gráfico de la izquierda, en la parte moradita, lo que estamos viendo son unos bolitos que se llaman nodos y cada nodo lo que tenemos que imaginarnos es como la neurona que les acaba de presentar. Entonces, en esos nodos, nosotros vamos, incorporamos un parámetro, información como tal, él los va a procesar y cómo los procesa mediante alguna fórmula matemática que existen diferentes, la sigmoidal, la ReLU y demás, pero lo importante es que la procesa y va a ir a generar una salida que va a compartir con la siguiente capa de neuronas o de nodos como tal. Ese montón de líneas que ustedes ven entre una capa y otra es porque el procesamiento de esa información se le a las diferentes salidas que puede tener las diferentes respuestas, se les asocia un peso. Es decir, estamos analizando una foto de un gato, entonces en la primera parte decimos, mira, tiene las orejitas de esta forma, entonces le voy a poner más peso. La nariz se me parece mucho a la de un perro, entonces va a tener menos peso porque no me ayuda a identificarlo. Ese es en sí el funcionamiento de una neurona. Hasta que llegamos a la parte rosada, donde vamos a tener igual una serie de outputs o de respuestas, pero la red neuronal nos va a decir, esta es la respuesta como tal según lo que usted me pasó al inicio. Y a eso es lo que lo conocemos que las computadoras aprenden por redes neuronales. Veamos el ejemplo a la derecha. Tenemos una foto de George Washington donde vamos a ir a poner esa foto en el primer layer, en la primera capa de neuronas. Las vamos a procesar matemáticamente, generamos múltiples capas y vamos a ir a generar una serie de salidas o de posibles salidas que decimos, ok, esta imagen pertenece a George, no pertenece a Barack Obama, no pertenece a Trump, no pertenece a Bush, es George Washington. ¿Y cómo lo hacen? Veamos la parte de abajo. La imagen o las imágenes, en este caso que estamos viendo clasificaciones, lo que son una cuadrícula de puros cuadritos, valga la redundancia, que se componen de tres colores principales, los RGB, rojo, verde y azul. Entonces, nosotros, como preprocesamiento de los datos, agarramos esa imagen, la cuadriculamos y cada cuadrito lo convertimos a escala de grises. Entonces, por ejemplo, este que es verde y azul es como moradito y le voy a poner un valor de 75 porque es como oscuro, pero este rojo y verde es un poquito más claro, entonces le pongo un valor de 30, por decirles algo. Y terminamos con una línea o con una serie de números que podemos ya ir a expresar y trabajar matemáticamente. Eso es la primera parte. Luego, en el segundo layer, en la segunda capa, lo que empezamos a hacer matemáticamente es encontrar patrones entre esos cuadritos que estamos viendo por medio de colores. Entonces empezamos a ver bordes. Mira, por aquí hay como un borde de un cachete, por aquí un borde de una nariz y generamos una cuadrícula de bordes. Pasamos a la siguiente capa. En esa capa, como ya tengo más información, yo puedo ir a terminar objetos como tal que se conocen dentro de la red neuronal. ¿Cuáles son esos objetos? Bueno, ahí ya uno, diferentes bordes y creo un ojo. Y también creo la nariz y creo las orejas, creo la boca. Al final voy en la siguiente capa, uno todos esos objetos y eso es lo que me permite como red neuronal ir a decir, esta imagen unida con este procesamiento pertenece a George Washington y no pertenece a ninguna otra persona. ¿Cómo sabe que fue George? ¿Cómo supo ese nombre? Bueno, nosotros como científicos de datos precisamente entrenamos a las neuronas con millones de imágenes donde les decimos esto es George Washington o este es Kevin y le ponemos fotos de diferentes formas o estos son gatos y le presentamos fotos de diferentes formas para gatos. ¿Por qué hacemos esto y por qué nos interesa clasificar imágenes de esta forma? Meli, pasamos a la siguiente, porfa. Bueno, precisamente porque tenemos muchos casos de uso con ellos. Este ejemplo que les presento acá es ese mismo procesamiento que les acabo de mencionar para George Washington, lo podemos hacer para tumores, identificar cuando un tumor es maligno y un tumor es benigno, con cierta precisión en el modelo. Estamos hablando de precisiones de 99.9, 10 9 después del punto, ¿verdad? A ese nivel de precisión podemos llegar y esto entonces nos permite tener una capacidad de procesamiento mucho más amplia que lo que una persona podría hacer. Si un doctor
puede ir y analizar una imagen de un tumor y discernir si es maligno o benigno, bueno, veamos a la computadora como un doctor, pero que en ese mismo tiempo puede ir a procesar 1.000.000 de imágenes, compararlas y ver patrones de comportamiento o el patrón de la imagen en este caso. Y eso es lo que nos permite mejorar y tomar, recuerden el flujo inicial que les mostré, tomar decisiones en el menor cantidad de tiempo posible, precisamente para pues, salvar vidas en este caso, ¿cierto? Ese es el ejemplo. Todo lo que les comenté, lo abstracto de antes, en esto termina y esto es lo que nosotros hacemos. El proceso es complejo, hay iteración, como dice Mari, y precisamente por eso es que utilizamos todas estas estrategias, mecanismos y demás que Mari nos comenta para poder darle vida a un proyecto como esto, un proceso, y que podamos tener este tipo de resultados. Esto sería a nivel de caso. Mari, si quieres tomar la palabra. Sí, bueno, comentarles, igual que el festival bajo el que estamos organizando este webinar, pues sigue abierto, es un festival que va a estar o que se está realizando durante el mes de febrero, y pues pueden entrar a la página oficial para ver los muchos otros eventos que se van a tener bajo el contexto del festival. Em, Acá, bueno, tenemos varias preguntas. Ya contesté uno por ahí, entonces con respecto a las metodologías, pues existen varias. De las más conocidas, pues Scrum, Kanban, SAFe, que ya es para escalar, Extreme Programming. Básicamente la gente a veces trata como decir, bueno, es que es mejor Scrum, es mejor X metodología. Realmente eso depende mucho de la naturaleza del proyecto. Y Kanban se utiliza mucho para proyectos que son más o tal vez como más de mantenimiento, que no necesita tanto desarrollo nuevo. Entonces, en ese caso, Kanban es bastante adecuado, pero como les digo, depende mucho o no hay una receta mágica que vaya a funcionar en todos. Depende mucho de la naturaleza del proyecto y de las características como tal. Em, no sé si eso nos responde la pregunta de Marcela Rodríguez. Si no, ahí nos puede igual dejar un mensajito. Kevin, iba a decir algo. Sí, no, hay otras par de preguntas, Mari. Entonces, si quiere, yo las puedo ir leyendo Ujú, y las vamos compartiendo. perfecto. Em, bueno, la que tengo por acá de Raúl Trejos dice, Ujú, uno de los grandes retos es manejar las expectativas del cliente. En ujú, ciencia de datos podemos iterar volviendo al entendimiento del negocio y los datos muchas veces. Esto no pasa en un desarrollo de software normal. Entonces, ¿qué experiencias hemos tenido manejando las expectativas del cliente de tal forma que no pierden la fe como tal en el proceso? ujú. Em, bueno, básicamente esto que les comentaba de el proceso como tal es iterativo, pero el hecho de estar mostrando resultados y seguir como cambiando nuestro rumbo de acuerdo a lo que vayamos encontrando, yo diría que es lo que hace que realmente, en este caso, el cliente diga, ok, sí vamos por buen camino o hay que cambiar un poco acá el rumbo, lo que sea, pero esa comunicación constante y ese mostrar resultados y lo que vayamos obteniendo durante esos pasos intermedios es muy importante. Por eso les comentaba, digamos, como ese manifiesto y era tan insistente con la parte de no solo vamos a llegar a un final o el final importa, pero el cómo lo hacemos también. Y eso, el compartir también esa información con el cliente es lo que lo que nos va dando a nosotros y al cliente como tal la sensación de si vamos avanzando. Porque es cierto, si uno simplemente llega en un momento y se le dice, ok, estos son los datos, y meses después llega con una propuesta o con un modelo que para uno es aceptable, eh, existe, digamos, como eso que tanto decimos de waterfall, por ejemplo, de, tenemos mucho tiempo donde no tenemos ese input del cliente, donde no hay esa comunicación, donde no sabemos si el camino que estamos llevando es el correcto o no, es el adecuado o no. Entonces, esa comunicación constante de resultados y ese mostrar tanto lo que estamos haciendo es lo que nos ayuda muchísimo con
con que el cliente siga sintiendo que hay progreso, ¿verdad? No solo estamos por llegar a un punto final. Y tal vez ahí para agregar es que otra de las diferencias entre desarrollo de software y ciencia de datos o análisis de datos es que en el desarrollo de software, como antes les decía, uno nace de la necesidad de negocio. En análisis de datos muchas veces el negocio em, sabe que tiene datos y lo que quiere es ver qué puede hacer con esos datos. Entonces, mucho del proceso es evangelizar a nivel de cliente, es decir, hey, este es el tipo de proceso que se lleva en este tipo de trabajos, en este tipo de análisis, y conforme vamos realizando los diferentes entregables, pues vamos a ir descubriendo diferentes insights que nos van a enviar por el camino A o el camino B y después unirnos los dos y demás. Entonces es también parte del cómo mantener esa fe en el proceso y entre más involucramiento tenga la contraparte, en este caso el interesado o el negocio, pues es mucho mejor. Porque por más que el científico de datos o el equipo de científico de datos tenga business expertise, digamos, conocimiento de negocio, pues es como es el dueño de los datos, es la empresa como tal el que va a tener todo el bagaje necesario, pues para ir a generar insights al final del día de manera valiosa. Ujú, Mari, ujú. por ahí hay otra de Ignacio Brenes que nos dice, buenas tardes, excelente presentación, súper interesante, muchas gracias Ignacio. Dice, ¿existen métricas que demuestran un impacto positivo en una organización el implementar Agile Analytics? Teniendo ya un background implementado en Agile, Scrum, teniendo el contexto de una organización que genera millones de datos por sí misma, ¿qué resistencia puede generar la implementación de Agile Analytics en la organización, en la misma organización? Ujú. Bueno, en este caso, tal vez igual Kevin nos pueda ayudar, pero em, en nuestro caso sí teníamos como mucha experiencia o tenemos ya mucha experiencia con desarrollo de software, con metodologías ágiles y como les digo, lo que hemos tratado de hacer es tomemos esa experiencia y la implementamos en un proceso que es completamente diferente. Entonces aprendamos de ese proceso y veamos cómo podemos igual tratar de implementar esas prácticas y traerlas dentro de este contexto. Hay una cuestión interesante ahí y es que muchas veces los clientes con los que nos enfrentamos no tienen esa experiencia en desarrollo de software y de metodologías ágiles. Entonces también hay una parte de culturización y hay una parte de mucho trabajar con ellos en explicarles también, ok, así es como trabaja. Bueno, en algunos de los equipos, por ejemplo, ni siquiera tenían un board donde visibilizaban el trabajo que se estaba realizando, digamos, se mandaba un correo y se asumía que eso eventualmente se iba a trabajar y no había, digamos, esa cultura de tratar de implementar prácticas ágiles. Entonces, es primero empezar por determinar cómo las implementamos, cómo las hacemos trabajar o funcionar dentro de este contexto y segundo, hay que trabajar mucho con el cliente para explicarle y que vean los beneficios realmente de ir introduciendo este tipo de prácticas. Entonces, muchas veces puede haber resistencia de para qué vamos a tener un retrospective, mejor sigamos trabajando, pero cuando ellos ven los beneficios de hacer un retrospective, de tener action items, de seguir trabajando en eso, ya la mentalidad cambia y digamos, predicamos con el ejemplo. Conforme ellos van viendo esos cambios, vamos introduciendo más, vamos cambiando el rumbo, etcétera. Y realmente en nuestro caso ha sido muy positivo y ha tenido muy buena acogida, digamos, de parte del cliente. Que no sé si quería agregar algo más con respecto a eso. Sí, yo creo que la experiencia más grande que hemos tenido es lo que comentaba Mari. No necesariamente el cliente tiene tanto conocimiento o tiene un agile mindset, ¿verdad? Una forma de pensar agile. Y entonces ese es como el reto número uno que nosotros tenemos en nuestro día a día. Y poco a poco se ha visto un cambio donde ya incluso el cliente pide este tipo de ceremonias, ¿verdad? Mira, ¿por qué no las hemos realizado y demás? Porque entiende que el proceso como tal de data science o data analytics es tan complejo que si no se tiene un mecanismo como esto, una forma de trabajarlo así, posiblemente vayamos a entrar a un círculo que nunca salgamos. Y son procesos costosos, como todo proceso y todo cambio que una organización quiera hacer. eh, Entre más involucramiento tenga la organización, más
beneficioso va a ser para ellos mismos, ¿verdad? Que de aquí brinco a la otra pregunta. Sé que por ahí Raúl Trejo nos dejó si el throughput lo miden por story points, que creo que Mari les está contestando por escrito, pero mientras voy a contestar a Erika Carvajal, que dice que si es posible terminar un modelo de esos del ejemplo en 2 semanas o usualmente se acarrean por largo tiempo. Posiblemente, me imagino que viene por el tema de los sprints y demás. Pero va a depender mucho, Erika. Un proceso como este que les mencioné de Deep Learning, sí, usualmente estamos hablando de magnitud de meses. No solo a nivel de desarrollo, digamos, como tal que hay que hacer, sino también a nivel de definición del problema y de objetivos desde un inicio. Sin embargo, la manera de trabajarlo es precisamente ir entregando o haciendo entregables acumulativos en cada una de las sesiones para que el cliente vaya dando un avance. Y precisamente en un proceso como estos en salud, que se necesita una precisión de tan alta nivel, el proceso cuando ya se termina entra en una segunda etapa, por decirlo de alguna forma, que es llevarlo a producción. Ok, ¿cómo llevamos esto a la realidad? ¿Cómo lo ponemos a funcionar? Y eso va a acarrear una cierta cantidad de tiempo, además de todo el change management que habrá que hacer con el personal que va a terminar utilizando los resultados. Y creo que esas serían las preguntas que tenemos por acá. Sí, No sé correcto. si alguien más tiene algún comentario, alguna otra pregunta. Los arquitectos en software, ¿qué rol ejercen en un equipo de Scrum? Mari, tal vez la contesto usted, la contesto yo la parte de ciencia de datos. Bueno, yo les puedo contar desde el punto de vista, vamos a ver, en el diagrama que tenía, del que Kevin nos habló, donde venían como los 3 pilares de la ciencia de datos, em, en efecto, la parte de software es muy importante y en la práctica lo que hemos visto es que las personas con un background, por ejemplo, más de computación, están más, digamos, más en el día a día como de buenas prácticas a nivel de programación, ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, un arquitecto o las personas que tenemos como con ese rol dentro de los equipos, han venido a ser como pilares muy importantes en este uso, por ejemplo, de buenas prácticas, en la parte de desarrollo o en la parte de computación como tal o desarrollo de software, y ha sido como han tenido como un rol muy, muy importante en esa parte, porque al final, pues es uno de los pilares de esta parte de ciencia de datos. No sé si Kevin, de hecho, Ujú. tendría algo que agregar acá. Sí, tal vez ahí también, Ignacio. Algo que los arquitectos ahorita nos están ayudando, por ejemplo, uno de los proyectos que estamos trabajando es, que no lo comentamos, es toda la parte de cloud. Ahorita mucho del poder de procesamiento que nosotros tenemos, digamos, utilizando arquitecturas eh, propias en piso, es a través de Hadoop, pero tenemos ya muchas plataformas a nivel de cloud, por ejemplo, AWS, Google Cloud y demás, donde el arquitecto en software es precisamente el que nos ha llevado a ese camino, aplicando conceptos de agilidad donde dicen, hey, aquí tenemos mayor escalabilidad, aquí tenemos mayor nivel de procesamiento, y cómo incorporamos esto en el flujo actual, porque tiene que ser una transición. Bueno, estas personas, los arquitectos en software, precisamente son los que están liderando toda esa transformación como tal a cloud. Ujú. Bueno, y ya con eso cerraríamos entonces el espacio de preguntas. De nuevo agradecerles y ahí nos extendimos algunos minutos e igual pues siguen por acá conectados, entonces agradecerles. Por acá queda nuestros contactos. En caso de que tengan alguna pregunta adicional, las vamos a estar respondiendo con muchísimo gusto. Les vamos a estar compartiendo el video también del webinar a sus correos. Y de verdad, muchísimas gracias por la participación y recuerde que pueden entrar a la página oficial del festival para ver de otros eventos, y acá les dejamos también las redes sociales de la compañía para que ojalá nos puedan seguir.
Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego.